El ser humano es un ser curioso que a lo largo de la historia se ha hecho diversas preguntas tales como ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué las manzanas caen hacia el suelo? ¿O cuál es el origen del propio ser humano? Esta última pregunta fue compartida por gran parte de la sociedad mediante la fe en el creacionismo, el cual planteaba que todas las especies del planeta habrían sido creadas de manera espontánea. Sin embargo, a mediados del siglo XIX, diversos naturalistas se preguntaban por plantas y animales que veían a su alrededor. ¿Siempre fueron así o han ido cambiando a lo largo del tiempo? Esta última pregunta los y las llevó a grandes investigaciones y sólidas evidencias que hasta el día de hoy hemos comprobado. Hace aproximadamente 160 años apareció un naturalista británico que revolucionó la forma en la cual vemos a los seres humanos, evidenciando los mecanismos por los cuales los seres vivos evolucionan. ¿Cómo lo hizo? Esto es Esperanzas Cósmicas. De esto trata realmente la teoría de la evolución. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo video de Esperanzas Cósmicas. Hoy, como vieron en el título, les voy a explicar de qué trata la teoría de la evolución. Pero antes, les recomiendo que se suscriban aquí abajo activando la campanita de notificaciones y seguirme en mi página de Instagram donde hago divulgación científica. Dicho esto, empecemos. Bien, lo primero que tenemos que saber es la definición de teoría, ya que usualmente esta palabra se usa de manera equivocada, confundiéndola con la hipótesis. Una hipótesis es la primera idea que se plantea un científico, pero que aún no ha sido comprobada mediante las evidencias. En cambio, una teoría es el nivel más alto de la ciencia, donde a partir de hipótesis, investigaciones, observaciones, razonamiento lógico y evidencias, se vuelve una idea comprobable. Algunos ejemplos de teoría son la teoría atómica, que dice que toda la materia está compuesta por átomos, la teoría de la deriva continental, que ha demostrado que los continentes se mueven y cambian de forma, o la teoría microbiana, que básicamente postula que algunas enfermedades se deben a ciertos tipos de microorganismos. Todas estas son teorías, es decir, están comprobadas mediante evidencias y son aceptadas por la comunidad científica. Bien, entonces empecemos por la teoría de la evolución. En 1831, un joven llamado Charles Darwin estudiaba en la Universidad de Cambridge cuando lo invitaron a una expedición. Como naturalista pasó casi 5 años recorriendo continentes e investigando fósiles. Uno de los fósiles que observó fue el del Milodón, el cual tenía una gran similitud con el oso perezoso, por lo que dedujo que no podía ser simple coincidencia. Ambas especies tenían que ser de una forma u otra familiares. Otro hecho que vivió fue ver unas tortugas gigantes en las Islas Galápagos. En ellas observó que en las partes de vegetación abundante, las tortugas tenían el cuello corto y el caparazón redondo. En cambio, en zonas más áridas de la isla, habían tortugas con el caparazón más plano y el cuello más largo. Entonces, ¿por qué esas mismas especies tenían diferentes características? La idea de Darwin se basó en un ensayo de Thomas Robert Malthus, un intelectual que expresaba mediante la demografía que en tiempos de crecimiento en Europa, la población aumentaría mucho más que los alimentos disponibles. Esto provocaría una lucha para sobrevivir. Esta idea ayudó a Darwin a explicar los mecanismos de la evolución, la cual expresó de la siguiente manera. Las especies están en un constante grado de supervivencia, pero sobrevivirá la que mejor se adapte al ambiente en el que está. Es decir, las especies que mejor se adapten al medio en el que están sobrevivirán y se reproducirán con mayor éxito, mientras las que no se adaptaron desaparecerán. Las especies con mayor éxito reproductivo pasan ese rasgo que las ayudó a sobrevivir a su linaje, para que finalmente derive en una sola especie. Es por esto que la diferencia que Darwin vio en las tortugas de la isla Galápagos se debía a la evolución. En el ambiente árido, las tortugas con el cuello largo podían llegar a los arbustos y alimentarse. En cambio, las tortugas que tenían el cuello corto y vivían en un ambiente con vegetación podían protegerse fácilmente mediante su corto cuello y su caparazón redondo. Esta es la llamada selección natural. Además, Darwin planteaba que todas las especies deberían tener un ancestro común desde el cual la vida empezó a diversificarse. Dado que es una teoría, debe tener evidencias sólidas para comprobar que diversas especies han evolucionado a lo largo de la historia. Y sí, las hay y son las siguientes. Un ejemplo muy reconocido a nivel científico son los fósiles, los cuales son restos orgánicos de animales o plantas que a través de la paleontología buscan mostrar cómo eran las estructuras de ciertas especies hace miles de años. Las ballenas, por ejemplo, están adaptadas a la vida en el agua, pero son mamíferos y al igual que nosotros, amamantan a sus crías. Sin embargo, existen evidencias de que los mamíferos se originaron en el suelo seco, por lo que los ancestros de las ballenas deben de haber emigrado al agua en algún momento.
Existen fósiles de criaturas acuáticas que tienen características que actualmente solo se observan en ballenas, pero igualmente poseen extremidades similares a las de los mamíferos terrestres, de las que claramente derivan. De hecho, un trabajo publicado en 2007 identificó a los llamados rabohélidos, unas criaturas ya extintas que habrían lucido como perros pequeños. La estructura de su oído, la composición química de sus dientes y el grosor de sus huesos habrían sugerido que la criatura era del tamaño de un mapache y que pasaba mucho tiempo en el agua. Además, se sugiere que un cambio de dieta podría haber sido un estímulo para migrar del ambiente terrestre al acuático. Pasemos al segundo punto de las pruebas de la teoría de la evolución, la anatomía comparativa. Bien, como dije anteriormente, las ballenas poseen estructuras bastante parecidas a las de los mamíferos. Por ejemplo, una aleta de una de ellas y el brazo de un humano tienen estructuras similares. La teoría de la evolución postula que las partes del cuerpo son modificadas de otras ya existentes en lugar de que se generen por completo desde cero. Cuando se encuentran estructuras similares pero de distintas especies, se denominan estructuras homólogas. En cambio, si existen estructuras con una morfología distinta pero con la misma función, se denominan estructuras análogas, como las alas de una mosca y las alas de las aves. Esto quiere decir que vienen de un ancestro distinto pero que evolucionan con un mismo objetivo. Pasemos a otra prueba de la teoría de la evolución, la embriología comparativa. Bien, un embrión es la etapa antes de nacer donde se desarrolla un organismo. Durante las primeras fases del desarrollo embrionario, los científicos encontraron estructuras homólogas, es decir, estructuras similares de distintas especies, lo que nos da otra prueba de la teoría de la evolución. Pasemos ahora a la bioquímica comparativa. Bien, las pruebas bioquímicas se basan en la comparación de distintos organismos a nivel molecular. Comparando moléculas como el ADN y proteínas, se puede calcular el parentesco entre dos especies distintas físicamente. Cuanto mayor sea la coincidencia entre sus moléculas, mayor será el grado de parentesco. Un ejemplo muy común es el caso de los chimpancés, ya que su ADN se diferencia tan solo en un 1,8% del ADN de los humanos, lo que indica que ambas especies tienen un gran parentesco y vienen de un ancestro en común. Bien, pero frente a todas estas pruebas, hay personas que se hacen la pregunta: si descendemos del mono, ¿por qué aún existen monos? ¿No deberían haber desaparecido? Bien, en primer lugar, el ser humano no desciende directamente del mono o de los chimpancés, sino de un ancestro común de ellos, el llamado Sahelanthropus. Recordemos que las especies que mejor se adaptan al medio en el que están sobrevivirán. Esta es la razón por la que actualmente existen monos o chimpancés. Además, la evolución es un proceso gradual que toma miles de años, y no de forma recta como se ilustra la mayoría de las veces. De hecho, este es un árbol filogenético de los homínidos, la categoría en la cual se incluyen los humanos, junto con los orangutanes, gorilas, chimpancés y bonobos. Bien, pero si la evolución es cierta, ¿por qué los humanos y otras especies no han mostrado características de evolución en los últimos años? Algunas personas se hacen esta pregunta, pero la respuesta es que sí han evolucionado pequeñas estructuras de animales y especies, lo que es llamado microevolución. Por ejemplo, una investigación publicada en Journal of Anatomy el año pasado ha mostrado un aumento significativo en la arteria mediana en humanos desde finales del siglo XIX. Esta arteria se encarga de proporcionar sangre al antebrazo y la mano cuando el humano se empieza a formar dentro de la madre, pero desaparece cuando se forman las dos típicas arterias en adultos. Igualmente, este ejemplo se aplica a animales. Por ejemplo, los elefantes de Kenia, a causa de la cacería furtiva del marfil, es decir, de sus colmillos, están evolucionando. Según la doctora Joyce Paul, etóloga de elefantes que a finales de 1980 estudió los efectos en la caza furtiva en las poblaciones de elefantes, el hecho de cazar los colmillos de los machos provoca que las nuevas generaciones de estos crezcan sin colmillos o que crezcan de un tamaño muy pequeño. Es decir, los cazadores seleccionan a los elefantes con colmillos más grandes, eliminando así de la población los colmillos de machos en edad reproductiva. Esos machos no transmitirán sus genes de colmillos grandes a sus hijos. Como resultado, nacerán elefantes sin colmillos. Estos son algunos ejemplos, pero la evolución es un proceso gradual y que requiere de muchos años. Actualmente, la evolución es totalmente compatible con diversas religiones y se considera un hecho, el cual nos ayuda a ver el mundo de una manera lógica, científica y verdadera. Bien, eso ha sido todo, espero que les haya gustado. Si es así, no olviden darme un like, comentar aquí abajo qué les pareció, compartirlo y suscribirse aquí abajo activando la campanita de notificaciones para más contenido de Esperanzas Cósmicas, donde en algún lugar del universo existe una esperanza. ¡Chao!